Resultados de las pruebas de luminol hechas en la casa de Polo Lórtiga, quien continúa con paradero desconocido. Hace un mes que no se sabe nada del paradero de Polo Lórtiga, esposo de Edita Guerrero. Bueno, eso está hablando muy mal del trabajo de la policía, ¿no? No está hablando de que se esté haciendo pues un trabajo de inteligencia, que la policía esté verdaderamente aportando para esto. La policía de Piura solo ha indicado que el odontólogo continúa en el país. Este jueves se reanudan las diligencias en el Ministerio Público que investiga a Olórtiga Contreras por la muerte de su cónyuge. Uno de los citados es el médico que sometió a una lipoescultura a Edita Guerrero semanas antes de su deceso. Eso ellos lo han solicitado, como han solicitado pues una serie de cuestionamientos, ¿no? Entonces me parece más un tema dilatar este proceso, pero bueno, ellos lo solicitan y veamos si el Ministerio Público da pie pues a que esto sea posible o no. Los abogados de la familia Guerrero han dejado de lado por estos días el pedido para solicitar al Poder Judicial la tenencia de los hijos de Edita. Según sostiene la familia Olórtiga, no ha acreditado con qué ingresos económicos cuenta para la manutención de los menores de 3 años y 11 meses. Y nosotros nos preguntamos quién está asumiendo los gastos que procuran tener a los menores, porque tener a ellos supone un gasto diario. Este jueves también se conocerán los resultados de la prueba de luminol tomados en la casa de Polo Lórtiga. El Poder Judicial ha determinado la orden de prisión preventiva de 18 meses para el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas. El Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional cambió la comparecencia restringida para el funcionario por encarcelamiento tras escuchar los alegatos de la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos por Corrupción. En ese sentido, el presidente regional, quien está prófugo de la justicia, deberá ser capturado por las acusaciones de asociación ilícita para delinquir, colusión y cohecho en agravio del Estado. Como se recuerda, Gerardo Viñas tiene orden de captura internacional desde el 16 de junio de este año y es buscado por la Policía Nacional e Interpol. Se presume que estaría en Ecuador. Bien, vamos a hablar, como les dije, del tema de la prisión preventiva, esta figura que es legal y cuándo es que se debe aplicar, cuáles son los hechos que se tienen que tomar en cuenta para que un juez frente a un caso decida que el encausado tiene que seguir la investigación tras las rejas. Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, está con nosotros y el instituto ha elaborado un documento sobre todo lo que hay que saber sobre prisión preventiva. Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Bien, estamos frente a un fenómeno en el que los magistrados disponen prisión preventiva en casos altamente sonados. Entiendo que, por ejemplo, en el caso del señor Gerardo Viñas, que se mandó mudar, ¿no es cierto?, claramente hay el peligro de fuga demostrado, entonces hay que tenerlo tras las rejas en lo que dura la investigación y porque hay suficientes y aparentemente abundantes pruebas sobre los delitos que se le imputan. ¿No es cierto? Pero no es lo mismo en todos los casos. ¿Cuándo aplica? Así es, en principio hay que tener en cuenta que son 3 las condiciones que deben darse sí o sí en forma conjunta para que un juez pueda decidir que exista o no prisión preventiva. Las 3 de todas maneras, no. Las 3 de todas maneras, no es o. Por ejemplo, tú acabas de señalar el tema de peligro la fuga. De fuga. Eso es solo uno de los 3 requisitos. El primer requisito es que existan fundadas causas o razones que evidencien que esta persona podría ser en efecto responsable del delito que se está investigando. Ese es lo primero. El número 2 es que la sanción pueda ser, en el caso que se imponga, mayor de 4 años de prisión efectiva de cárcel. Y lo tercero es que en efecto existan, de acuerdo a los antecedentes del investigado, 2 peligros. Primero, el peligro de fuga, o que vaya a entorpecer las investigaciones, y luego que vaya a justamente interrumpir el material probatorio, vaya a esconder las pruebas, vaya a interferir en la actividad probatoria de los jueces y de los fiscales. Son esos 3 requisitos que se tienen que dar. Muchas veces, por temas de presión mediática, por temas de fuga, uno piensa que eso ya es suficiente para dictar la prisión preventiva, pero no es así. Y es por eso cuando entramos a un campo de debate sobre las decisiones de los jueces, si es que han decidido bien o no. Claro. En efecto, tú has señalado, hay casos paradigmáticos muy publicitados que parece que sí estaban fundamentados bien la prisión preventiva y otros no, como es el último caso de los jueces que están relacionados al caso Movadef. En el tema Movadef, exactamente, que es el que más polémica ha levantado porque
digamos, el sentido común te dice que más pruebas necesitas frente a la gente que actúa en Movadef, de que piden la liberación de Abimael Guzmán y sostienen aún el pensamiento Gonzalo. Así es un caso bastante interesante e importante que prácticamente visibiliza todos los problemas que existen cuando el sistema de justicia tiene que definir si hay o no prisión preventiva. ¿Y por qué te digo súper paradigmático? El caso mismo, Movadef, terrorismo, nosotros sin duda tenemos que identificar que hay dos temas aquí por cuerdas separadas. Uno es el absoluto rechazo del terrorismo, por supuesto, y donde ya se ha evidenciado de que Movadef sigue esta ideología, el tema de las amnistías, etcétera. Y otro lado es dejar a los jueces que hagan bien su labor y cuando no las hagan bien su labor, usar los mecanismos institucionales, porque de lo contrario, a lo que estamos acudiendo es a una violación de la independencia judicial que para el Instituto de Defensa Legal ha sucedido lamentablemente en este caso. Al destituirse a estos magistrados, al separarse. Exacto, se les ha trasladado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es una instancia administrativa muy importante del Poder Judicial, ha señalado este traslado, en verdad indicando que es una regeneración, reformación para una mejor eficacia de la Sala Penal Nacional. Eso tiene muchos puntos en contra que nosotros queremos visibilizar. Primero, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, si bien es cierto, es una de las máximas instancias administrativas del Poder Judicial, eso no quiere decir que trate a los jueces como sus empleados. El juez, por la actividad que realiza, la actividad jurisdiccional, tiene las garantías de inamovilidad en el cargo y solamente puede ser movido cuando lo ha solicitado por razones específicas los traslados, por un tema de seguridad, unidad familiar, enfermedad, etcétera. ¿Ya? Lamentablemente ese supuesto no se ha configurado en este caso o en la oportunidad cuando el Consejo decide remover, sin más ni más, a los jueces. Ese es el grave problema que ha sucedido. Nosotros, por supuesto, indicamos que la decisión que ha tenido la Sala respecto de la no prisión preventiva de los integrantes de Movadef tiene sus cuestionamientos, tiene debate, pero no es la forma como ha procedido el Consejo Ejecutivo para solucionar justamente este tema. A nosotros nos hace recordar mucho el gobierno de Fujimori. En el gobierno de Fujimori, la Comisión Ejecutiva, la todopoderosa Comisión Ejecutiva del Poder Judicial se encargaba de los actos administrativos. Al final resultó siendo que era una interferencia política. Claro, los jueces que resultaban incómodos los apartaba. Ahora, en el caso de Movadef, el procurador Galindo nos ha dicho que estaba plenamente sustentada el pedido de prisión preventiva, no solamente por una serie de llamadas telefónicas detectadas en las que se demostraría que efectivamente hay el vínculo económico entre el narcotráfico y Movadef, sino también por el tipo de propaganda que venían haciendo, que era apología del terrorismo, ¿no? Que son en todo caso el segundo, el más grave, ¿no es cierto? Así es, mira. Estoy de acuerdo con el doctor Galindo en tanto que habían hechos que debían ser considerados. La sentencia la resolución de la sala es larga, hay que seguirla debatiendo, pero hay un problema cuando de prisión preventiva se trata. Todo se decide en la audiencia pública de prisión preventiva. Una audiencia que ha trascendido, no estuvo presente la Fiscalía. Y es la Fiscalía quien tiene que sustentar ante la sala que los tres requisitos que hemos al inicio comentado se dan en efecto. ¿Cómo es posible que en la audiencia pública el representante del Estado, el representante de la ley, el Ministerio Público, no esté presente fundamentando por qué en este caso sí se tenía que mantener la prisión preventiva? Y eso es algo que también se le debería preguntar al procurador Galindo. No estuvo en la Fiscalía. Es un buen punto. ¿Y procede esa audiencia en ausencia del representante del Estado? El juez, la sala, va a tener solamente que resolver con lo que se diga en ese momento en la audiencia pública. Claro, eso es lo que dice la legislación. Si no está el representante del Estado o no ha justificado debidamente... No fundamentas debidamente la solicitud de la Fiscalía para que la prisión preventiva se mantenga. Yo digo, el fiscal representante del Estado no sustentó su ausencia, o sea, no comunicó de repente a la sala... Yo no entiendo cómo en un caso tan sensible como cómo es que el fiscal representante del Estado no estuvo para sustentar su pedido. Eso es un hecho que nosotros hemos descubierto, digamos, a través de las diferentes informaciones y búsqueda de información que hemos estado haciendo respecto de este caso, y es algo que también nos preocupa. El Ministerio Público es el que sostiene por qué debe continuarse con la prisión preventiva y no obstante no sucedió, no estuvo presente. En caso de un tema de enfermedad, por ejemplo, de repente ¿Quién es el fiscal que representa al Estado en este caso? ¿Tienes el nombre? Lo voy a averiguar, porque me gustaría saber. Ahora, este tema, la sala no pudo haber dicho, no está el representante del Estado, por lo tanto esta audiencia no puede llevarse a cabo. Pudo haberlo dicho,
No lo dijo, pero el tema es de que la prisión preventiva es una figura tan delicada y está relacionada a temas de libertad personal que se procede. Y eso ya está, claro. Las reglas están ya claramente señaladas en la norma. Entonces, si tú eres el Ministerio Público, es importante que estés en una audiencia tan importante como esta, o al menos pedir que se prorrogue para poder asistir. Ahora, medios probatorios sabían. Eso, así parece. Medios probatorios sí habían, porque el procurador Galindo ha dicho, pruebas habían. Ahora, este detalle de que el fiscal no estaba, me parece, la verdad que no es un error inadmisible. Según la norma, la sala, los jueces solo actúan o solo deciden con lo que se ha dicho en la audiencia. Una audiencia que es pública, es decir, que asegura transparencia, donde todos tienen las posibilidades de hablar, etcétera. No se está justificando la decisión de los jueces, se está aquí cuestionando por qué el Ministerio Público no cumplió debidamente con su labor, en un caso tan importante como este. Ahora, lo que había en el expediente no era suficiente, al margen de la ausencia del representante del Ministerio Público. O sea, si tenían documentos y en el expediente pruebas suficientes de estos tres factores que tienen que ir juntos. Lo que pasa es que en la prisión preventiva no necesariamente se analizan los tres criterios, mejor dicho, los tres criterios para definir la prisión preventiva no necesariamente están en el expediente. El expediente lo que te va a visibilizar son las pruebas o las necesidades de seguir probando el delito final del cual se está investigando. Y se necesita el alegato, la sustentación, obviamente, de quien lleva recordemos, la causa. El expediente te podría dar a lo mucho la certeza de uno de los requisitos para la prisión preventiva, que es corroborar si en efecto estas personas están o es muy posible que hayan realizado ese delito, pero falta seguidamente cuáles son los antecedentes de las personas para que se evidencie si es que iban en el curso del proceso obstaculizar la materia probatoria o escaparse. Y ese es uno de los requisitos fundamentales. Eso, entre otros, tenía que sustentar el fiscal y al final no lo hizo porque no estuvo presente en la audiencia. Usted has mencionado, Cruz, el tema de la presión mediática. Hay no solamente presión mediática, sino presión social.